Hace miles de años, Dios nos creó con la capacidad de razonar. Podemos discernir entre el bien y el mal. Y después, tomar nuestras propias decisiones. Ahora es cuando entra en juego la inteligencia. Una facultad de la mente. Permite aprender y entender, pero también razonar y ser una persona autónoma dentro de los distintos contextos. Nos ofrece en gran medida la posibilidad de adaptarnos a la sociedad, pero también la de tener un pensamiento libre y crítico. A lo largo de este programa, contaremos con las voces de personas experimentadas, pero también valientes, quienes, haciendo uso de su propia libertad, nos transmitirán sus conocimientos, opiniones y reflexiones. Ha llegado el momento de que apagues el televisor. Sintoniza a Equilibrium Santulán y déjate llevar por Gabriel Hernández. Has llegado en el mejor momento. Te damos la bienvenida a un espacio donde todo cuanto creías conocer será puesto en tela de juicio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esta noche vamos a entrevistar a Manuel Carballal. Es una entrevista muy especial en la que nos va a presentar su nuevo libro, salido día 11 de junio, el cual, por cierto, os dejaré en la descripción del programa links para que lo podáis comprar, y os puedo asegurar que os aconsejo muchísimo su compra. Yo no soy de decir las cosas por decir. Cuando digo algo es porque lo pienso de verdad, creedme. Y sin más, damos comienzo a la entrevista. Espero que os guste. La pregunta sobre Sabah es exactamente cuando en el programa de televisión, por ejemplo, dice que bueno, que él ha sido engendrado por extraterrestres, por ejemplo, es una de las cosas que dice. También afirmó un día concreto, que esto quiero que me lo cuentes, que es que afirmó que un día concreto iban a aparecer en un volcán, ahí iba a haber un contacto con unos extraterrestres, y esto se lo dijo a Miguel Blanco, y bueno, parece ser que no aparecieron. Sí, claro, es que para entenderlo, este tipo aparece a finales de los 90, porque una editorial, Ediciones Éride, va a publicar una serie de 12 libros con unas revelaciones para toda la humanidad, como si fuese una nueva Biblia, ¿no? Como este tipo contaba cuando él empieza a aparecer en programas de radio y de televisión, que una historia extraordinaria. Él contaba, además lo hizo muy, muy bien, que 53 días antes de su nacimiento, cuando su madre estaba embarazada de él, se produjo un macroavistamiento ovni en la provincia de Badajoz, en que unos objetos pasaron por encima de su pueblo, y de hecho, claro, cuando tú te pones a investigar, resulta que efectivamente ese día hay uno de los expedientes OVNI desclasificado por el Ejército del Aire, con uno de los avistamientos más espectaculares de la historia de la ufología española. Es un avistamiento radar visual, o sea, el objeto no solo es visto, sino que es uno de los poquísimos expedientes OVNI desclasificados por la Fuerza Aérea Española en el que hay una foto del objeto en la pantalla del radar. O sea, los pilotos lo vieron, los pilotos militares, además aparece en el radar, y hay fotografías y hay un expediente desclasificado. Entonces dices, hostia, claro, lo que cuenta este tío es brutal. Él lo presentaba como si eso fuese su estrella de Belén. Ese ovni eran ellos, los seres del satélite Europa, que orbita alrededor del planeta Júpiter, que era, según él, el lugar de origen de estos extraterrestres. Entonces él cuenta que desde ese momento, mientras era niño, él tiene un contacto fluido con esos seres, que él pensaba que eran otros niños como él, porque eran bajitos, cabezones, muy pálidos,
pero él en su inocencia pensaba que eran otros niños enfermos de una misma familia, pero que eran otros niños. Esto es lo que él contaba, ¿no?, en los programas de radio y de televisión. Claro, la historia era muy fuerte, pero lo más fuerte es que este tío era guardia civil. Entonces, claro, fíjate que todo el follón que se montó en su día con el caso Vallecas, con lo de Negri, para no ser del fenómeno. Entonces, claro, te está contando esto un señor guardia civil, joder, ¿cómo a nadie se le ocurría que pudiese mentir? Entonces él comienza a frecuentar platos de televisión, programas de radio, sale su primer libro, y yo tengo la oportunidad de conocerle en el estudio de Radio Nacional de M80, en los estudios centrales de la cadena SER, en la Gran Vía de Madrid, porque viene a uno de los primeros programas. Yo creo que el primer programa en el que apareció fue Espacio en Blanco, y yo estaba allí. Y recuerdo que había una chavalita, una chica que era una joven, una oyente, muy alegre, muy risueña, muy luminosa, con los ojos azules, rubia, muy extrovertida, que solía venir muchas veces al programa, porque el programa se hacía con público. Y siempre que terminábamos el programa que hacía Miguel Blanco, pues nos íbamos a tomar algo a una cafetería que estaba allí mismo en la Gran Vía, al otro lado de la Gran Vía, y nos quedábamos de tertulia hasta las tantas de la madrugada. Y Saulo se vino con nosotros esa noche. Entonces, yo puedo decir que estuve presente el día que él conoció a María Luisa, porque fue esa noche. Y bueno, Saulo sigue yendo por los platós y cuando le presionan en Crónicas Marcianas con Javier Sardá, también Miguel Blanco, para que dé una prueba de todo lo que él cuenta, él se atreve a anunciar que se va a producir un avistamiento ovni previa cita en el volcán Popocatépetl de México, y que todo el mundo que esté allí va a poder ver la nave, cómo desciende la nave, cómo él va a descender de esa nave, porque él va a ir al Popocatépetl desde España. No, eso es lo que él cuenta, ¿no? O sea, una cosa realmente atrevida y audaz. El avistamiento no se produce. Esa noche hay gente de todo el mundo esperando, incluso JJ Benítez y su esposa Blanca, aprovechando que estaban en México, promocionando, quiero recordar que era la 5ª entrega de Caballo de Troya, también estaban allí, pero allí no se ve nada. Entonces, claro, le caerá del pulpo a Saulo, ¿no? Él argumenta, como hacen siempre los contactados, bueno, es que esto no fue así, sí hubo un avistamiento, pero fue en el otro lado del volcán, cosas, ¿no? Pero no pasa nada, como no pasa nada nunca, porque como a los aficionados a estos temas no les interesa un pito la verdad, lo que les molan son las historias rocambolescas y extraordinarias, pues él sacó su segundo libro, siguió dando conferencias, siguió viendo programas de televisión, programas de radio. De hecho, yo he subido al canal de YouTube del Ojo Crítico, he subido como en este libro, en Traficantes de Ilusiones, cuento algunas cosas tan increíbles que si no las ves no te las vas a creer. Entonces yo he estado subiendo durante este confinamiento 100, 150, 200 vídeos, no sé, una barbaridad de programas de televisión antiguos y de radio, a los que yo hago llamadas en el texto. Pues mira que vas leyendo cada capítulo, sobre cada caso, te voy haciendo una llamada, pues esto está en este vídeo. El grupo ETA investigando, entre comillas, al curandero de Campanillas, esto está en este vídeo. Saulo Sabá haciendo esta afirmación, esto está en este vídeo. Ricardo Schiaretti en una conferencia en la Gran Vía de Madrid, esto está en este vídeo. Porque si no, entiendo que la gente no se lo iba a querer. Pero de repente, en 2001, Saulo Sabá desaparece. Pero desaparece como si hubiese sido abducido. Deja a su mujer, porque él en ese momento estaba casado, deja a su familia, deja su trabajo. Él tenía una academia de oposiciones en Alcalá de Henares, desaparece, como si se lo hubiesen llevado los extraterrestres. Y esta chica, María Luisa, que te comenté antes, desaparece con él. Desaparecen los dos. Y durante 17 años no sabemos nada de Saulo Sabá. Hasta que en enero 2018 aparece fugazmente en el programa Got Talent de Telecinco, totalmente cambiado, porque cuando el lector vea las fotos, yo publico fotos de él antes y después,
cuando él aparece por primera vez en 1999, era un tío muy atractivo, rubio, de media melenita, barbita cuidada, ojos azules, que le daba así un aspecto crístico. Era Sí, como efectivamente, si un aspecto muy Cristo, jesusiano, sí. sí, como si hubiese salido de la sábana santa, Sí, tal cual. efectivamente. Y tú lo ves ya en Got Talent, que había perdido totalmente el pelo, se había afeitado la barba, estaba calvo, llevaba gafas, prácticamente nadie le reconoció. Yo lo reconocí por la voz, porque aquella voz era inconfundible, su cadencia, pero sobre todo porque la conocía ella. Resulta que María Luisa se había presentado a una de las pruebas de Got Talent como imitadora, y Risto Mejide, y Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, Sandy Millán, todos encantados con ella. Pasó a una segunda audición, y en la primera audición la política de Got Talent es que algún familiar acompañe a los concursantes. En esa primera audición está Saulo Sabá, y en la segunda ya no aparece Saulo. Y entonces en 2018 es cuando yo decido reabrir el caso. Digo, ¿qué pasó con este tío? ¿Qué ocurrió con él? ¿Qué quedó todo esto? Y es cuando me pongo a investigar, a hacer toda la investigación que ahora aparece en Traficantes de Ilusiones. Me voy a la editorial, me entrevisto con su editor, averiguo su nombre real, que no era Saulo Sabá, sino Francisco Javier Fernández, y cuando me pongo a investigar por su identidad real, entonces es cuando todo tiene sentido. Porque efectivamente este tío perteneció a la Guardia Civil, pero no fue un buen guardia civil. Él, aprovechando que era guardia civil, montó una academia de oposiciones en Corun, en Alcalá de Henares, garantizando que en esa academia la gente que se presentase a las oposiciones iba a aprobar. Sacó una pasta, y cuando desapareció es porque habían empezado las primeras denuncias por estafa contra él y se había escapado a Francia. De Francia estuvo dando tumbos por distintos lugares y haciendo estafas en serio. O sea, Saulo Sabá montó redes sociales, vendía iPhones por eBay, montó tiendas, o sea, todo tipo de estafas. Cuando reunía el dinero suficiente desaparecía y se iban a otra ciudad a montar otro negocio diferente. Y cuando ya se acumularon muchas denuncias, docenas y docenas de denuncias, es cuando por primera vez entra en prisión. Cuando él acompaña a María Luisa a Got Talent es porque tenía un pase, porque estuve con instituciones penitenciarias, estuve hablando con la policía. Bueno, toda la investigación está detallada punto por punto en el libro. Y aquel personaje que llegó a ser el único que fue portada de la revista Karma 7 en toda su historia, la única vez que Karma 7 sacó en portada a alguien fue a este personaje, Saulo Sabá, que resultó ser exactamente eso, un traficante de ilusiones, alguien que traficaba con las ilusiones y las esperanzas de la gente, aunque fuese guardia civil. Claro, pero este tío parece, a mí la sensación que me ha dado es que, a diferencia de otros, sí que tenía o parecía tener cierta inteligencia. Sí, todos los personajes que aparecen en Traficantes de Ilusiones fueron primeras espadas. O sea, yo he hecho una selección de personajes que eran muy carismáticos, muy locuaces, que convencieron a millones de personas. De hecho, algunas siguen convencidas. O sea, hay personas como Sol Blanco Soler que todavía sigue defendiendo a alguno de estos tíos a fecha de hoy. O sea, es alucinante. A pesar de todas las pruebas, de todas las evidencias que son irrefutables, yo las presento en este trabajo, hay personas que se convencieron. Yo mi teoría es que cuando alguien importante en el mundo del misterio avala a uno de estos personajes y lo presenta en sociedad y le abre los micrófonos y lo lleva a sus programas de televisión y les publican entrevistas y demás, claro, luego reconocer que te ha engañado como ha engañado a todos los demás es un acto de valentía, es un acto de coraje, y no todo el mundo es tan audaz como para reconocer que le han tomado el pelo. Yo no tengo ningún problema en reconocer que me han tomado el pelo un montón de veces, pero hay otras personas que se niegan a eso y prefieren escapar hacia adelante y matar al mensajero
y cuestionar al investigador que ha descubierto el fraude, que es lo que a mí me pasa con mucha frecuencia. Y suele ser normal que como este chico, bueno, chico en aquella época, cuenten en su relato que todo viene desde que eran niños. Sí, no todos, pero sí es verdad que hay un amplio porcentaje que ya buscan una justificación a sus capacidades, a sus poderes, a sus dones, como si hubiesen sido elegidos en su más tierna infancia. Saulo Saba, que era muy inteligente, un tío brillante, lo que hizo fue buscar un avistamiento ovni importante en la historia de la ufología y convertirlo en su estrella de Belén, convertirlo en el arranque de su historia. El avistamiento fue real, ese caso es real, no se lo inventó Saulo Saba. Lo que hizo él fue adaptarlo, como fue, si cualquiera de nosotros busca en los archivos ufológicos, o sea, yo te garantizo, hay tantos millones de casos ovni en el mundo que en los 9 meses previos al nacimiento de cualquiera de nosotros, si buscamos en los libros, en las revistas, vamos a encontrar que en algún sitio se vio un ovni. Entonces, si tú eso lo vinculas a una misión mesiánica, trascendente y demás, pues ya está, ya tienes tu propia estrella de Belén. Eso fue lo que hizo él. A mí me gustaría saber dos cosas, sobre todo para acabar con Saúl, pero me gustaría saber dos cosas, con Saulo, perdón. Que es que él decía, por ejemplo, que el día, cuando Miguel Blanco le decía que no había habido un contacto el día que había firmado, pero que sí que se vio una luz en ese volcán. ¿Esa luz fue verdad que pasó ese día en el volcán? Claro, lo bueno es que en el volcán Popocatépetl se ven luces casi todos los días, porque como en cualquier otro volcán, porque precisamente una de las historias menos conocidas y más bonitas de la ufología son las investigaciones de Michael Persinger, que fue el que descubrió la relación entre los avistamientos de ovnis y los movimientos sísmicos. Esto es algo que ya se había documentado mucho antes. Había muchísima gente, desde Eugenio Siragusa, que hablaba de que los ovnis, solo que él se refería a extraterrestres, vigilaban los volcanes y los movimientos sísmicos para protegernos. Pero lo que descubrió Michael Persinger, que es físico, es que el fenómeno es real, pero es al revés. Son los movimientos de placas tectónicas, cuando hay corrimientos de tierra, movimientos sísmicos, se producen presiones muy altas en el subsuelo que al presionar cierto tipo de gases producen fenómenos de electricidad atmosférica, luces que como los fuegos fatuos, como los rayos globulares, o sea, es un fenómeno natural, pero que efectivamente documenta una relación entre los movimientos sísmicos y el avistamiento de luces extrañas en los cielos. Por eso, cuando alguien quiere profetizar un avistamiento previo a cita, el mejor sitio para hacer la apuesta es cerca de un volcán o en una zona de grandes movimientos sísmicos. Y el Popocatépetl especialmente es un volcán en México con un montón de tradiciones y un montón de leyendas alrededor, precisamente por la cantidad de avistamientos de luces raras que hay allí, que la gente se piensa que son ánimas en pena o que son la Llorona o los ufólogos que son extraterrestres, pero en realidad tienen que ver con ese fenómeno físico de los movimientos sísmicos, de los movimientos de placas tectónicas. Entonces Saulo lo que hizo fue jugar al bingo, apostar a un número, apostó al Popocatépetl y tuvo la mala suerte de que ese día no se produjo el fenómeno. Él dice que sí, que se vio en otro lado, pero yo estuve allí en el Popocatépetl, que estuvimos persiguiendo esa historia por todos lados, y ese día, a esa hora, nadie vio nada, y aunque hubiese visto una luz, es que Saulo no profetizaba que se iba a ver una luz, profetizaba que iba a descender una nave extraterrestre con los arcángeles del satélite Europa de los que él hablaba y con él mismo. Y allí no estuvo ni Saulo, ni extraterrestre, ni platillo volante, ni nada. Sí, él habló de un contacto directo, claro. Y bueno, y otra, ya con esta, ya acabamos con Saulo, pero es que es muy interesante porque él dijo en un programa que él podía dar pruebas de que los extraterrestres le habían curado. Sí. Él cuando era guardia civil estaba destinado
en Toledo, creo, no recuerdo, fuera de Madrid, y tuvo un accidente de coche. Bueno, en Soria, decía, en Soria. Decía que tuvo un accidente de tráfico muy grave, y tan grave, o sea, quedó tan grave que en el hospital donde lo llevaron, donde él estaba destinado, no le podían atender y lo derivaron al Hospital Nuestra Señora de Loreto en Madrid, y que allí estuvo ingresado 5 días. Por lo tanto, habría un parte de ingreso en el hospital y un parte de salida cuando él se curó, y tendríamos todo el informe médico con todas las heridas, porque él lo que contaba es que al segundo o tercer día de estar ingresado en el hospital, cuando ya le habían hecho placas, le habían hecho rayos X y demás, se le aparecen por la noche en su habitación estos seres de Europa, de satélite Europa, y lo curan de todos los problemas milagrosamente, y al día siguiente le dan el alta, ¿no? Entonces, él decía que tenía esos informes médicos, y cuando se los pedíamos no nos los enseñaba. Decía que no, que esa información no la podía hacer pública todavía. Cuando le pedíamos las 12 carpetas que inspirarían sus libros, que en teoría eran 12 carpetas, con unos textos escritos en un papel que no era de este mundo, le decíamos, bueno, pues enséñanoslos, ¿no? Que los veamos. Y no, es que esto no lo podéis ver por ahora, no es el momento, porque me persigue el Servicio Secreto Vaticano, y me persigue el CSIC, el Servicio de Inteligencia Español, para cerrarme la boca, porque esto es una revelación que cambiará el mundo y demás. Él decía que tenía incluso fotos que cuando él viajó a Europa, porque él decía que viajó al satélite de Júpiter en una nave espacial, que se llevó la cámara y que tomó fotos de los extraterrestres en Europa y demás. Hay otro caso, el caso Daro, que comentó después, que él sí me dio las fotos y las filmaciones que hizo cuando él viajaba en platillo volante. Él tenía las grabaciones hablando con los extraterrestres, y esos audios están, yo tengo esas grabaciones de Ismael hablando con el extraterrestre, el sonido del ovni, la primera abducción grabada de la historia. Este es otro de los casos que he escogido para este libro, para Traficantes de Ilusiones, o sea, no ha habido un caso que tuviese más pruebas, ¿no? En el caso de Ismael, él sí me facilitó todas las grabaciones, los vídeos, los audios, las fotos, todo el material, pero en el caso de Saulo siempre daba largas, con lo cual al final lo único que teníamos era una historia que él contaba, pero nunca pudimos ver esas pruebas que decía tener. Y cuando quisimos ir al hospital, cuando yo quise ir al hospital, Nuestra Señora de Loreto, para ver si podía conseguir los informes médicos para contrastar esa información, resultó que lo habían convertido en un geriátrico, y claro, los archivos se habían repartido entre los médicos, pero como Saulo nunca dijo que fue el médico que la atendió, era imposible, no era una vía cerrada. Pero vamos, ya te digo que era todo mentira, que no hubo ni accidente, porque sí acudí a tráfico para ver los coches que estaban a su nombre, conseguí todos hasta las multas que ha tenido, los vehículos que ha tenido en su propiedad, y ninguno coincidía con el que él decía que había tenido el accidente, ¿no? O sea, que vamos, era todo mentira. Bueno, pues podemos pasar ahora con Ricardo Schiaretti, que por ejemplo, una de las cosas que tengo por aquí apuntadas es que él decía que el 50% de las curaciones que él hacía eran parte del médico y el otro 50% era suyo, porque él les daba esperanza. Digamos que esto, bueno, ya lo dijo después de que hubieran pasado muchas cosas, ¿no? De que ya lo estuvieran cuestionando. ¿Qué nos puedes contar un poquito así sobre él? Pues Schiaretti era un tío también muy famoso, porque él llegó de hecho fue actor de culebrones, de estos culebrones americanos que también se ponían, alguna de sus series se emitió aquí en España. Era otro tío, incluso fíjate, físicamente era parecido a Saulo. También era un tío muy guapo, de ojos azules. De hecho, él usaba el sobrenombre de sanador de los ojos azules. Y era un tipo que tenía muy buena acogida, sobre todo entre las señoras. Ya simplemente con su puesta en escena, con su aspecto, era acogido con mucho entusiasmo. Y muy carismático. Que Saulo usaba. Muy carismático también, un gran comunicador. Y en el año 95, él era muy famoso en Argentina, donde tenía un programa de televisión que se llamaba La Hora Extraña, y en el año 95 desemboca en España,
dispuesto a comerse el mundo. O sea, tenía un plan muy bien diseñado, muy bien diseñado, para convertirse en el psíquico, en el dotado más famoso del mundo, y desde España dar el salto a conquistar Europa, ¿no? Él llega a España, empieza a aparecer en programas muy importantes, como El Gran Juego de la Oca, o como el de Pepe Navarro, en fin, programas de mucha audiencia. Ahora está Cuarto Milenio, pero en aquella época el que estaba era Fuerzas Ocultas, era el programa de televisión española dedicado a estos temas, y él aparece también ahí. Yo también he subido el vídeo al canal de YouTube, se puede ver su actuación en el canal del Ojo Crítico, y empieza además de hacer una gira por los programas de televisión. Bueno, hay un detalle importante que es muy revelador, que él, antes de llegar a Madrid, y esta es una estrategia muy inteligente, él aterriza en Marbella. Marbella es el primer lugar donde Schiaretti empieza a hacer un programa en la televisión local de Marbella. Él ya sabía, claro, que Marbella, Puerto Banús, es donde está la gente de más pasta en España, donde está la jet set, y cuando ya se hace un nombre y una cartera de clientes importante en Marbella, es cuando pega el salto a Madrid, empieza a salir en televisión, empieza a hacer espectáculos como antes hacía Fabio Cerpa, o como después hicieron Anne Germain, o Iker Jiménez y Carmen Porter, o tantos otros, que es ir a teatros a hablar de temas de misterio, hacer cosas de misterio, demostraciones, charlas, pero en teatros, pues, y llenando teatros de la Gran Vía. O sea, Schiaretti, también he subido un vídeo de una actuación completa en el Teatro Alcázar, la Gran Vía, y localicé en la hemeroteca los anuncios de actuaciones, y llenaba teatros, ¿no? O sea, Schiaretti ganó millones y millones y millones. Y entonces es cuando me llaman a mí, porque su siguiente paso era ofrecer un contrato millonario a la revista Más Allá de la Ciencia para insertar una gran campaña de publicidad durante varios meses, pero además tenían que hacerle una entrevista pactada, ¿no? Como un publireportaje. Entonces José Antonio Campoy, que era el director de la revista Más Allá, hizo algo increíble, muy honesto y muy valiente, y es que, sin decirle nada a sus jefes, a los editores de la publicación, me llamó a mí, me pidió que me fuese, que fuese a Madrid. Yo soy gallego, yo vivo en Galicia, y para mí, claro, cada vez que Jiménez del Oso, Campoy, o el director de cualquiera de las revistas que se hacían en Madrid, me llamaba para pedirme que investigase un caso en concreto, yo cogía el primer autobús o el primer tren zumbando para Madrid. Y además, en aquella época, Más Allá, que vendía 250.000 ejemplares al mes, o sea, Más Allá era la revista más influyente que ha existido jamás en el mundo del misterio, la Más Allá de aquella época, no te hablo de ahora. En aquellos tiempos lo que salía en Más Allá es como si saliese en el BOE o en la Biblia, ¿no? Era la palabra de Dios. Entonces Campoy, que tenía muy buen olfato a veces, vio algo raro en esta historia y me pidió que yo fuese a Madrid a investigarla. Yo me cogí el primer tren hasta Madrid. Claro, para mí llegar a la redacción de Más Allá era como hacer la peregrinación a la Meca, porque tenía que coger un tren o un autobús desde La Coruña hasta Madrid, hasta la estación de Príncipe Pío, ahí coger el metro hasta el intercambiador de Moncloa, ahí coger otro autobús hasta Majadahonda, y desde donde te dejaba el autobús había un trecho gordo a pie hasta llegar a la redacción física de la revista Más Allá, ¿no? Y cuando llegué allí, nadie sabía, él me había dicho que no contase nada, y cuando entré por la puerta, recuerdo que estaba Javier Sierra, Concha Labarta, Sebas, Carmen, todos mis amigos de la redacción de Más Allá, flipando por verme entrar, porque nadie sabía que yo iba a ir, y nadie sabía qué quería Campoy. Entonces Campoy me explica eso, que hay un proyecto muy importante, pero que él no quiere, no está seguro y no quiere promocionar a un estafador, caso de que lo fuese. Entonces había enviado a verse con José Antonio Campoy, con Ricardo Schiaretti,
a el jefe del departamento comercial y su segunda para que comprobasen que efectivamente este tío tenía los poderes que decía tener. Y así es, ellos volvieron a la redacción alucinados, flipando, diciendo que el tío les había averiguado cosas que era imposible que supiese, no cosas ambiguas, sino dando nombres propios con nombre y apellido, dando fechas concretas con día, mes y año, o sea, no una cosa ambigua, esto de vas a tener un accidente doméstico, no, temas concretos, ¿no? Y venían flipados. Entonces Campoy, que aún así no las tenía todas consigo, envió a Javier Sierra, que Javier es un tío brillante, inteligentísimo, pero no es mago, no es ilusionista. Entonces Javier volvió y contó lo que había visto, que a él también le había adivinado cosas con nombres, con fechas, con datos concretos, pero como Campoy tenía todavía la mosca atrás de la oreja, me pidió que fuese yo, que me ocupase yo de la historia. Entonces me dio un dossier con los libros de Schiaretti y tal, me estudié todo el tema, vi sus intervenciones televisivas y establecimos un plan en el que yo iría como el fotógrafo que iba a ilustrar la entrevista a hacer las fotos, y me cogí un chaleco de estos de 1000 bolsillos, las cámaras y tal, y allá. Voy a resumir la historia porque si no me enrollo mucho, está todo explicado paso por paso en el libro. Cuando por fin llega el momento de hacer la demostración, claro, yo soy ilusionista y yo no creo, o sea, yo no concibo un investigador. Si alguien te dice que investiga fenómenos paranormales y no es mago y no es ilusionista o no está familiarizado con el ilusionismo, te está mintiendo, no investiga nada, no se puede ser un grupo que te diga que es un grupo de investigación paranormal y no tengan un mago, es un fraude, no sirve, porque claro, si tú presencias un fenómeno y no puedes diferenciar si es auténtico o es un truco, pues mal vamos, ¿no? Entonces cuando yo ya estoy en su estudio, en un dúplex que él tenía en la Gran Vía de Madrid, sitio carísimo, de mucha pasta, y empieza a hacer su demostración, claro, yo empiezo a reconocer trucos muy antiguos. Es también muy inteligente la historia, porque él no utilizaba las técnicas de mentalismo que están de moda en ese momento, sino que usaba trucos muy antiguos, como el centro roto, por ejemplo, que son trucos de prestidigitación, de magia, de un tipo de rutinas, se llama, que se llama mentalismo, precisamente, y que son trucos, vamos, que no tiene nada de paranormal, que eran trucos. Entonces, como todo está grabado, porque estaba toda la reunión grabada, mientras yo le hacía las fotos, estábamos charlando, le pedí permiso para grabar y está todo grabado. Cuando él termina su show, y me veía así con cara de flipado, pues claro, yo tenía cara de flipado porque estaba alucinando de la cara dura que le echaba al tío. No porque me sobrecogiesen sus capacidades sobrenaturales. Cuando ya termina el show me dice, bueno, hacerme una buena entrevista y tal, porque ya has visto, ¿no? ¿Qué te parecen mis poderes y tal? Claro, y yo le respondo, pues macho, tenemos un problema, porque todo lo que has hecho hasta ahora son trucos de ilusionismo. El papelito donde estaban esos datos que me has dicho lo tienes en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón y tal, y él reaccionó. Yo pensé que me iba a partir la cara, pero bueno, afortunadamente reaccionó bien. El caso, resumiendo, es que yo redacto mi informe para la revista Más Allá, se lo entrego a Campoy, y Campoy lo publica con un título, que esto es lo único que no fue idea mía, esto fue una idea de Campoy, un título muy agresivo, que era algo así como Ricardo Schiaretti, entre interrogación, mentalista, no, mentiroso y mentecato. Y eso salió a doble página. De hecho en el libro reproduzco el artículo, y aquello fue el fin de Schiaretti en España. O sea, cuando se publicó aquello Más Allá, que repito, era la revista con mucha diferencia más influyente de estos temas que ha existido nunca, en muy pocas horas Schiaretti tuvo que anular sus actuaciones en los teatros, dejó de vender libros, unos CDs que había sacado con sus discursos, dejó de ir a televisión, tuvo que cerrar la consulta en Madrid, la consulta en Málaga y volverse a Argentina, donde todavía tardó tiempo en llegar el eco de aquella investigación, pero es muy difícil saber cuánto dinero le hice perder
Es normal que el tío esté cabreado conmigo, yo lo entiendo, pero bueno, es que mi función era explicar lo que he visto, que es lo que yo hago en los cuadernos de campo. Yo simplemente entiendo que la gente se cabree, lo asumo, pero yo solo cuento lo que yo he visto, nada más. No hablo de trabajos de terceros, no uso casos de nadie, yo solo cuento lo que he hecho yo y lo que he visto yo. Y aquel artículo, Más Allá, supuso que más allá, y esto es una de las moralejas de esta historia, porque Campoy se empeñase en que primase la verdad a un contrato millonario, la editorial de Más Allá perdió muchos millones de pesetas con aquella campaña. Y eso me parece brillante, ¿no? Me parece muy encomiable. Yo no lo he visto muchas veces en el mundo del misterio. Y por otro lado, la otra moraleja es que si quieres dedicarte a investigar anomalías y no has estudiado ilusionismo, te van a dejar el culo como un bebedero de patos, porque te vas a tragar todo lo que veas. Y en el mundo del misterio, eso de que si no lo veo, no lo creo, no vale. Porque a veces, aunque lo veas, tampoco debes creértelo, debes ir más allá. Claro, pero yo he visto también en la televisión argentina cómo, bueno, después de todo esto, cuando vuelve de España, Argentina y tal, él se lleva muchísimos palos por allí. Y creo que de alguna puede como salir airoso, digamos, porque él fue enfermero, ¿verdad? Sí, él estudió, dice que estudió enfermería, sí. Claro. Sí, eso, bueno, a la hora de las curaciones, puede siempre, por lo menos... Mira, no importa lo que hagas, de verdad, Gabriel, da igual, tú puedes pillar no sé, va a ser una barbaridad, a cualquier famoso divulgador del misterio, follándose una cabra, yo que sé, cualquier barbaridad, no importa las evidencias, siempre habrá personas que prefieren cerrar los ojos y seguir creyendo. I want to believe, el lema de la gente Mulder, ¿no? Yo quiero creer, bueno, todos queremos creer. Entonces, que en el año 2020 haya gente que cree en humo todavía, que haya gente que cree que la Tierra es plana, que haya gente que cree en los que el Times, o sea, que son cosas que están superadas hace muchísimo tiempo. Nosotros hemos hecho investigaciones. El caso de Anne Germain, por ejemplo. Anne Germain, la medium aquella tan famosa de Telecinco, estuvimos 5 años investigándola, hasta que pudimos sentarnos con ella, hasta que pudimos poner a prueba sus poderes, hasta que descubrimos cómo lo hacía, que es la técnica de lectura en fío, otra cosa fundamental dentro del mundo del ilusionismo y del mentalismo. Publicamos todo, lo publicó El Mundo. Lo de Anne Germain es un fraude, le dan dosieres con la información de los famosos, todo es mentira. Y este año, 2020, Anne Germain vuelve a España a llenar teatros y a recibir consulta, porque da igual lo que haga, no importa, la gente sigue prefiriendo creer. Desde luego es que Schiaretti, por todo lo que he podido ver de él, era un charlatán de libros, de los que dices, es que es un charlatán, pero se le da bien. Pero creo que cometió un error muy grande que fue, recordamos ese suceso cuando él afirma que en mayo del 95 saldría la vacuna contra el SIDA. Sí, eso está publicado en uno de sus libros. Sí. Yo hice en mi informe, también me leí los libros, me recogí todas las profecías, los pronósticos que él había hecho en programas de televisión. Claro, si tú sueltas en el año 95, en Esta noche cruzamos el Mississippi, Mario Conde no va a volver a la cárcel. Claro, sabes que vas a tener un rédito, vamos, a menos que le metan en la cárcel ese mismo año, va a pasar un tiempo en el que tú vas a seguir gozando de tu popularidad hasta que le trinquen, porque le trincaron, anda que Mario Conde no volvió a la cárcel varias veces, pero eso lo sabes a posteriori, ¿no? Y todos estos tipos, mira, una de las claves que yo he descubierto en el mundo del misterio en relación a esta banda de golfos y de sinvergüenzas, que son legión, que nos rodean por todos lados, es que su secreto es ganar tiempo. Esta es la clave. Sería muy largo desarrollarlo, pero te podría poner muchos ejemplos de que lo único que les interesa es mantener la duda por muchas evidencias que tú saques de que es un fraude, es un timo, es un estafador, es un charlatán, solo quiere tu pasta. Da igual. Si ellos consiguen sembrar la duda, van ganando tiempo, van ganando años y años y años, en que ellos mientras siguen haciendo caja, sacando pasta y otras cosas, otros intereses que tienen, y al final se mueren sin haber pisado una cárcel. O sea, para mí es sangrante
que alguien como José Luis Jordán Peña, después de todo el daño que hizo, haya conseguido llegar a morirse de anciano sin haber pisado una prisión. Me parece terrible que alguien como Carlos Castaneda, el más famoso de todos, el number one, el máster de todos los traficantes de ilusiones de la historia, amasó una inmensa fortuna, tenía su propio harén de mujeres esclavizadas, muchas de ellas se suicidaron cuando él murió, y al final consiguió llegar a anciano y morirse de un cáncer sin haber pisado una cárcel, porque conseguían ganar tiempo, que es, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Angerman. A mí me parece increíble que la Fiscalía no actúe de oficio para meter a esta señora en la cárcel con todo el daño que ha hecho, pero mientras siga habiendo gente que sigue creyendo en ella, que piensa que nosotros somos una banda de detractores, que trabajamos para la CIA o para el CSI, para desacreditar a este ser espiritual, y mientras sigan llenando sus teatros y sigan pagando por sus consultas, pues ella seguirá haciendo caja y tan feliz. Bueno, pues ahora que has mencionado a Castaneda, pues si nos puedes contar un poco, porque creo que es bastante impresionante la historia de Carlos Castaneda. Bueno, la historia de Castaneda es la más impresionante de todas las que yo me he encontrado en mi vida. O sea, no hay nada ni que se le parezca ni remotamente. Es muy difícil resumir la historia de Castaneda en 5 minutos, es imposible. Castaneda, incluso aunque alguno de tus oyentes crea que no conoce a Castaneda, está equivocado, porque ha escuchado su nombre y ha recibido el eco de sus enseñanzas 1000 veces. En series como Perdidos sacan los libros de Castaneda, hablan de Castaneda. En La Guerra de las Galaxias, toda la historia del maestro Yoda y Luke Skywalker y los caballeros Jedi, todo eso está sacado de la cosmogonía de Castaneda. Aparece en películas, en series, Los Soprano, macho, hasta en Los Soprano aparece Carlos Castaneda. O sea, la huella que dejó en la cultura es imborrable. El último disco que sacó Serpa, el de Barón Rojo, en España, por ejemplo, está dedicado a Castaneda y a su maestro don Juan Matus, y es una cosa que se va perpetuando de generación en generación. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente en 1994, a él y a sus brujas, y además tuve la suerte de que me aceptaron en el grupo de discípulos de su linaje, de brujos en España, que precisamente presidía mi amiga Concha Labarta, que es gracias a quien yo conocí a Castaneda, y para mí ha sido la investigación. Mira que yo he investigado cosas, para mí ha sido el caso más difícil de todos a los que yo me he enfrentado, porque reconstruir la biografía de Castaneda había hecho un poco como Saulo Sabá. Él utilizaba nombres falsos, solo que llegaba a registrarlos legalmente. En Estados Unidos es más fácil que en España. Todas sus brujas, ninguna se llamaba como las conocíamos, todas han cambiado el nombre 1, 2, 3 y hasta 5 veces legalmente, con lo cual a la hora de rastrear los archivos, las hemerotecas, los registros legales, era muy difícil. Tardé 5 años en conseguir reconstruir la historia de Castaneda, y es imposible, no soy incapaz de resumírtela en 5 minutos porque es tan compleja. Castaneda escribió 13 libros solamente, todos fueron bestseller, vendió más de 70 millones de copias en todo el mundo, todavía hoy se siguen reeditando sus libros. Fundó una religión en la que él era el Mesías, él era el profeta, una religión que todavía hoy siguen millones de personas en todo el planeta. En Rusia están locos con Castaneda, en China, en Japón están flipando con Castaneda, y entre nuestros intelectuales españoles, literatos, actores, famosos, hasta la reina de España estaba totalmente, doña Sofía, Merced doña Sofía, seducida por la obra de Castaneda, y todo era mentira, todo, ¿no? Claro, yo esto lo suelto así ahora y es muy difícil cualquiera puede decir, bueno, ¿y eso en base a qué? Bueno, yo reconstruí la vida de Castaneda desde que nació, conseguí su partida de nacimiento, su registro de bautismo, hasta que se murió. Tengo el informe de autopsia, donde lo incineraron, el informe médico de defunción,
incluyendo todo lo que pasó después. Conocía a su familia, conocía a sus compañeros del colegio en la infancia, conocía a sus compañeros en la escuela de arte, conocía a las personas que compartían piso con él cuando se mudó a vivir a Los Ángeles, a sus compañeros de la Universidad de UCLA. Repito, fueron 5 años en que seguí la pista de Castaneda en Perú, en Costa Rica, en Venezuela. Bueno, yo me arruiné, claro, fue la investigación más cara que yo he hecho en mi vida y una puta ruina. O sea que si yo afirmo que todo era falso, el que quiera contrastarlo, ahí están mis libros, donde está toda la información día a día, minuto a minuto, cómo se recogió, quién la da, dónde están las pruebas. Publico más de 150 documentos oficiales, fotografías que decían que no había fotos de Castaneda. Yo conseguí cientos de fotos de Castaneda. Pero es un ejemplo, el ejemplo más demoledor de que una historia falsa, desde su inicio, desde su génesis, cuando tiene el suficiente apoyo mediático, puede llegar a convertirse en una verdad irrefutable por la que muchas personas llegan a dar la vida. O sea, en este tipo de casos, cuando yo hablo de los traficantes de ilusiones, lo menos importante es que te quiten el dinero. Que te quiten el dinero no es importante, incluso que te arruinen económicamente. Cuando hablo de este tipo de casos tan duros, tan de primera línea, es que este tipo de historias te puede costar la salud, te puede llegar a costar la cordura y te puede llegar a costar la vida. Y en el caso de Castaneda es el ejemplo más espectacular de todos. Si es tan espectacular, entonces, desde luego que creo que la gente tiene que leerlo en tu libro. Si quieres decirnos un poco más qué personajes más aparecen para que la gente lo coja con un poco más de ganas el libro todavía. Bueno, tengo una amiga que está loca, que se ha dedicado a montar páginas y páginas con todos mis trabajos anteriores y presentes, Begoña Rojo, a la que le estoy muy agradecido por el esfuerzo que está haciendo, y ha montado un par de páginas que es terrible, pues no me acuerdo, algo así como colección cuadernos de campo o cuadernos de campo de Manuel Carballal. Si lo ponen en Google les va a salir enseguida, y ahí tienen el índice, tienen el primer capítulo, tienen fotografías, documentos de todos los cuadernos de campo, no solamente de este, y ahí hay otros personajes que fueron espectaculares, como fue el caso de Andrés Ballesteros, el curandero de Campanillas, que fue un tipo de los pocos casos, o sea, en el mundo de lo paranormal, en el mundo de la parapsicología, uno de los fenómenos más espectaculares, por lo vistoso que es, por lo visual que es, son los cirujanos psíquicos. Estos que en teoría abren el cuerpo con las manos y te extirpan tumores, te sacan órganos, los cambian por otros. Casos como el de Arigó, Pachita, han generado muchísima bibliografía, ¿no? Y son muy conocidos en Filipinas, en México, en Brasil, pero en España prácticamente no han existido. Y uno de los más espectaculares, el más espectacular de todos, fue Andrés Ballesteros, un sanador de campanillas, que hacía cosas absolutamente alucinantes. Esta vez no voy a hacer spoiler para explicar cómo lo hacía, porque al final descubrí cómo lo hacía cada cosa, pero yo a Andrés Ballesteros le vi en muchas ocasiones hacer las operaciones. Lo que ocurre es que él ponía una barra de sal a 2 metros de la camilla donde estaba el enfermo y no podías acercarte más de 2 metros. De hecho, en la película Luces Rojas de Rodrigo Cortés, la escena en la que Robert De Niro hace una operación de cirugía psíquica rodeado por una barra de sal, está inspirada en Andrés Ballesteros. Es una de las historias que yo le conté en Luces Rojas. Yo trabajé como asesor de magia. Los trucos de magia que hace Robert De Niro o Cillian Murphy se los enseñé yo en el rodaje, pero es que además las historias que aparecen están inspiradas en casos reales y la mayoría casos españoles, historias que han ocurrido aquí. Y una de esas escenas está inspirada en la historia de Andrés Ballesteros, al que yo llegué a verle, por ejemplo, cuando él decía que ponía la luz, apagaba las luces en la habitación y tú veías cómo de sus manos manaba una luz verde fosforescente
que llegaba a iluminarte la cara. Esa en teoría era la energía, que no hacía falta una cámara Kirlian en su caso para ver esa energía, sino que se veía a plena luz, simplemente atenuando las luces, tú veías como de sus manos salía esa energía verde espectacular, y claro, te cagabas por la pata abajo, ¿no? Cuando veías eso, decías, hostia puta, ¿esto qué es? Claro, luego ya descubrí cómo lo hacía, pero es un caso muy espectacular que, al igual que el de Saulo Saba, antes no te lo comenté, Saulo Saba llegó a dividir, algo parecido a lo que pasó con el caso Vallecas, ¿no? Que llegó a dividir la comunidad de investigadores entre los defensores y los detractores de ese caso, enemistados entre ellos. En el caso de Saulo Saba hubo una facción de los investigadores liderada desde Madrid por Javier Sierra, que intuía que aquello era un fraude, y otra sección liderada por Josep Guijarro desde Barcelona, que defendía la autenticidad del caso, ¿no? En el caso de Andrés Ballesteros ocurrió lo mismo, dividió de una forma terrible, nos dividió a todos, nos enemistó a todos, a unos con otros, por culpa de esta historia, lo mismo que ocurrió después con el caso Vallecas, y aprendimos mucho, sacamos muchas moralejas del caso de Andrés Ballesteros. Está el caso de Ismael Rodríguez, el caso Daro, bueno, hay otras historias, todas ellas yo creo que van a enseñar mucho al lector sobre qué es una investigación de anomalías, cómo se debe hacer una investigación de anomalías, y trucos, qué herramientas, qué técnicas puedes aplicar a la hora de enfrentarte a un caso supuestamente paranormal. Pues yo creo, y te lo digo de corazón, te lo digo como lo pienso, que va a ser un libro cojonudo. O sea, sale hoy, que esto lo estamos grabando día 11 de junio. Entonces, ha salido hoy, ¿y dónde lo podremos comprar? Pues como son ediciones muy limitadas, hay muy pocos ejemplares, no se puede distribuir en tiendas porque no da para todas las librerías. Entonces lo distribuye Secret Shop, una distribuidora de unas amigas, en sus tiendas online, y entonces lo puedes encontrar en eBay, en Todo Colección, en Amazon, en Vivo, en cualquier plataforma, buscando por Cuadernos de Campo de Manuel Carballal o en este caso Traficantes de Ilusiones Manuel Carballal, ya te aparecerá en Google en todas las plataformas donde se puede encontrar sin problema. Pues pondré yo enlaces a estas páginas para que la gente pueda ir y comprarlo donde mejor le convenga. Ay, genial, pues muchísimas gracias. Claro. Pues gracias a ti, Carballal. Manu. Muchas gracias. Sí, mejor. Sí, mejor Manu. Por esta entrevista, que no sea la última, y que dentro de poco podamos hablar de más cositas, y te deseo muchísima suerte, por supuesto, con este libro y con más libros que vayas sacando de tus cuadernos. Sí, yo espero que me dé tiempo a sacar todo lo que quiero sacar, porque tengo muchas cosas ahí que deberían salir. Y nada, y ya sabes, yo soy muy facilona, a mí me llamas y yo te digo ahora mismo, cuando quieras, sin problema, cuando tú quieras. Mil gracias. Nada, gracias a ti, Manu. Bueno, un abrazo. Un abrazo. La gratitud es la señal de las almas nobles. Por este motivo, gracias. Gracias por llegar hasta aquí, por permanecer tras las ondas estoicamente, junto a todas aquellas personas valientes que con su discurso han vencido sus prejuicios y también los tuyos. Ahora, sus conocimientos, opiniones y reflexiones son tuyos, para que puedas meditar sobre ello y tantear tu propio terreno. Esta noche hemos despertado en ti la curiosidad, un pensamiento libre y crítico que te permitirá alejarte del sendero creado por otros, para caminar por el tuyo, ese que, aunque no lo creas,
puedes elegir como propio. Nos escuchamos en el próximo programa de Equilibrium Santulan.